Hola chicos, bueno, nos reencontramos después del receso. Vamos a continuar entonces con la guía o los contenidos para poder resolver la guía de aplicaciones de las derivadas. El último que vimos era el teorema del L'Hopital y adelanté que era una de las aplicaciones más importantes de las derivadas. Y la más importante, me atrevo, es la que vamos a empezar a ver hoy, que consiste en, como había adelantado al principio de la unidad, poder empezar a realizar el estudio de ciertos aspectos gráficos de una función de una manera analítica, es decir, sin necesidad de tener el gráfico. En particular, hoy nos enfocamos en estos aspectos: estudiar el crecimiento y el decrecimiento y la existencia de máximos y o mínimos relativos de una función, cosa que ustedes sabían hacer en forma gráfica o saben hacer en forma gráfica. Bueno, vamos a hacerlo sin el gráfico. Bueno, un poquito como dije recién, la idea es poder estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, así como la existencia y ubicación de extremos relativos, máximos y mínimos, de manera analítica, sin graficar. Vamos a repasar estos conceptos a nivel gráfico y luego conectarlos con el concepto de derivada. Crecimiento y decrecimiento es lo primero que vamos a repasar. Bueno, vamos a definir de una manera informal que una función es creciente en un intervalo cuando el valor de y aumenta a medida que x aumenta en ese intervalo. Eso se traduce en el siguiente comportamiento gráfico. Y acá está lo que todos entendemos como una función creciente, ¿no? Y vemos cómo a medida que x aumenta, y también aumenta en consecuencia. De forma similar o análoga, una función es decreciente en un intervalo cuando el valor de y disminuye a medida que x aumenta, lo cual se traduce en el siguiente comportamiento gráfico. Y ahí está lo que entendemos como una sección de una función decreciente, donde vemos que la y disminuye a medida que la x aumenta. ¿Bien? Esto es, insisto, un repaso de conceptos que ya conocían. Ahora, vamos a relacionar esto con el concepto de derivada, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, si una función es derivable y creciente en un intervalo, entonces su derivada va a ser positiva en ese intervalo. Fíjense cómo esta porción o esta sección o traza de gráfica que está dibujada ahí de función creciente, que claramente es derivable porque no presenta ningún punto anguloso ni ningún punto de discontinuidad o recta tangente vertical. Si yo trazo la recta tangente en cualquiera de los puntos de este gráfico, la misma va a quedar inevitablemente apuntando hacia arriba, es decir, la pendiente de esta recta, que se entiende como la derivada, es positiva. O sea que primera conclusión importante, muy importante, es que cuando una función es creciente en un intervalo, su derivada es positiva en ese intervalo. ¿Bien? Siempre que sea derivable, por supuesto, ¿no? De manera similar, cuando una función es derivable y decreciente en un intervalo, entonces su derivada será negativa en ese intervalo. Fíjense que si yo imagino la recta tangente a esa traza de función decreciente, en alguno de sus puntos, va a quedar inevitablemente mirando hacia abajo, es decir, la pendiente de esta recta va a ser negativa, y la pendiente de la recta tangente es ni más ni menos que la derivada, con lo cual, segunda conclusión importante, si la función decrece en un intervalo, su derivada va a ser negativa en este intervalo. ¿Sí? Asocien crecimiento con derivada positiva, asocien decrecimiento con derivada negativa. Muy bien. Extremos relativos. Vamos a definirlos brevemente. Una función continua presenta un máximo relativo en el punto x igual a x0 si la función en ese punto de x0 es mayor a la función en los alrededores de x0. Es decir, f de x0 es mayor que f de x para valores de x cercanos a x0. Y esto es lo que conocemos de manera más intuitiva como un máximo, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo
se está cumpliendo la definición que acabo de dar, porque si yo considerara a la abscisa de este máximo como un x0, cuando me paro cerquita de x0 para valores cercanos a x0, a la izquierda o a la derecha, no importa, la función toma valores más chicos. La gráfica está un poquito más abajo, ¿sí? Si me paro por acá, la función está más abajo, y si me paro por acá, también. Bueno, eso es consecuencia de que esta función presenta un máximo justamente en x0. Ese punto es el punto más alto de la gráfica en un alrededor de sí mismo. De manera similar, una función continua presenta un mínimo relativo en el punto x igual a x0 si f de x0 es menor a f de x para valores de x cercanos a x0. Bueno, una interpretación muy similar, ¿no? El concepto de mínimo como el fondo de un valle, donde la función toma valores más grandes que el valor que toma en el mínimo si yo me paro en valores cercanos. ¿Sí? Yo me corro un poquito del mínimo y la función tiene que estar un poquito más arriba. Si no fuera así, entonces no tendría un mínimo yo en ese lugar. Muy bien. Relación perdón, entre extremos y derivada, y esto lo establecemos como un teorema. Si una función presenta un extremo relativo, sea máximo o sea mínimo, en un punto x igual a x0, de su dominio por supuesto, entonces debe ser que la derivada en ese punto vale 0, o bien la derivada en ese punto no existe. Repito, si una función presenta un extremo relativo en un punto, tenemos dos opciones. O en ese punto la derivada vale 0, o en ese punto la derivada no existe. No queda otra. ¿Bien? Y en un pequeño ejemplo muestro un poquito estas dos situaciones. Acá muestro el gráfico de una función, cualquiera, no interesa la ecuación, y están resaltados con puntos rojos los dos extremos relativos que tiene a la vista. Uno en x igual 0 y uno en x igual 1. En particular un máximo y un mínimo. Vemos que en x igual 0 la función posee un máximo relativo y observamos que la derivada en 0 es 0 porque la recta tangente es horizontal. Ahí la acabo de dibujar. La recta tangente en esa cúspide, en ese pico que se forma, es claramente horizontal. Por eso su derivada vale 0. Y en x igual 1, la función posee un mínimo relativo y observamos que no existe la derivada en 1 por presentar ahí justamente un punto anguloso. ¿Bien? Entonces lo sintetizo por última vez. En un extremo relativo, la derivada vale 0 o no existe. No queda otra. ¿Bien? Definición del punto crítico, un concepto muy importante que tiene que ver con lo que acabo de decir. Es un poquito darle nombre a esa idea. Llamaremos puntos críticos de una función f de x a los puntos del dominio de la función para los cuales justamente la derivada vale 0 o bien la derivada no está definida. En estos puntos, y únicamente en estos, la función puede llegar a presentar un extremo relativo. Resalto el puede porque el teorema que enuncié en la página anterior también se llama teorema sobre la condición necesaria para la existencia de un extremo. ¿Qué significa esto? Para que haya un extremo es necesario que la derivada valga 0 o que la derivada no exista, pero no es suficiente. O sea, podemos tener algún punto o algunos puntos en los cuales la derivada de la función valga 0 y no haya ni máximo ni mínimo, o bien donde la derivada no exista y tampoco tengamos ni un máximo ni un mínimo. Bien, que no se confunda el orden. Si hay extremo, la derivada vale 0 o no existe, pero dicho al revés no es válido. Estos puntos, entonces, donde la derivada vale 0 o no existe, donde podría llegar a haber algún extremo en alguno de ellos, pero no habrá extremos en otro lugar, se llaman justamente puntos críticos. A modo de un ejemplo, calculamos los puntos críticos de esa función cuadrática que presento ahí, para lo cual lo que tenemos que hacer es muy fácil, tener en claro el dominio, porque aparece en la definición, en este caso es todos los reales, porque se trata de una función polinómica.
Derivamos la función, la derivada es muy sencilla, 2x más 4. Observamos que la derivada está definida en todos los reales también, porque es una función polinómica también. Es decir, lo que estamos haciendo acá es tratar de ver si surge algún punto crítico de estos del tipo donde la derivada no existe. Pero si yo miro la derivada y digo, bueno, esta expresión, que es muy sencillita, 2x más 4, está definida en todos los reales, ¿no? Entonces, claramente, esa función no presenta ningún punto crítico de este tipo. Y ahí luego entonces buscamos los otros tipos de puntos críticos, es decir, aquellos donde la derivada vale 0, para lo cual planteamos la ecuación y la resolvemos. Agarramos la derivada, la igualamos a 0, despejamos x, y nos surge de acá un único punto crítico para esta función que está en x igual menos 2. ¿Qué significa esto? Esta función, si tuviera un extremo, lo puede tener únicamente en x igual menos 2, no puede estar en otro lugar. ¿Sí? Si tuviera un extremo. No me garantiza esto que haya un extremo. No me garantiza, pero si hay un extremo tiene que estar acá. Obviamente, tratándose de una función cuadrática, ya sabemos que la gráfica es una parábola, así que sabemos que va a haber un extremo ahí, porque las parábolas tienen un extremo, que puede ser máximo o mínimo según cómo se abra, en este caso será un mínimo, y bueno, estará justamente en este valor de x. Pero bueno, eso fue una conclusión aparte del tema. Bueno, crecimiento de extremos por derivadas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es integrar todas estas ideas que vimos recién a través de un ejemplo donde vamos a analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función, así como la determinación de la existencia y ubicación de todos sus extremos relativos, sin representarla gráficamente. Eso que yo adelanté que íbamos a hacer al principio. Vamos a trabajar en particular con esta función que les presento acá, que es un caso que presenta cuestiones interesantes. Me atrevo a decir que los que están en la guía son más sencillitos, pero prefiero dar un ejemplo más interesante acá y no que aparezca como sorpresa. Bueno, lo primero que hacemos entonces es determinar el dominio de la función. Esto es fundamental, porque entra en juego de movida para el tema de los puntos críticos. Entonces, analizamos el dominio de esta función. Bueno, la raíz cúbica está definida en todos los reales, con lo cual no hay ningún inconveniente. El dominio claramente es los reales completos. Okay. Segundo paso. Vamos a calcular o determinar los puntos críticos de la función. Bueno, derivamos. No me quiero detener en estos procesos porque son cosas que ya ustedes deben manejar. Así que acá yo presento la derivada y su versión simplificada, que es la que puse al final. Si alguno a simple vista no ve por qué llegué a eso, bueno, ponga pausa y analícelo, pero insisto, es una derivada muy, muy simple. Buscamos ahora ese primer tipo de puntos críticos, ¿no? Los valores de x del dominio, o sea, valores de x reales, para los cuales no existe la derivada, no está definida, ¿sí? Y rescatamos así un primer punto crítico en x igual 0, porque si miramos la versión final de la función derivada, vemos que eso no está definido en x igual 0 porque tengo una x dividiendo. Entonces ahí ya tenemos un punto crítico, porque el 0 está en el dominio, porque el dominio son todos los reales, pero la derivada no está definida en 0. Listo, ahí tenemos entonces un primer punto crítico. Buscamos ahora el otro tipo de puntos críticos, aquellos donde la derivada vale 0. Bueno, de vuelta, ¿no? Planteo la ecuación, derivada igual a 0, la resuelvo, acá está hecha la resolución un poquito de un saque, si alguno quiere detenerse en esta parte, ponga pausa, resuélvala o analice con más cuidado qué fue lo que yo hice. A través de la resolución de esa ecuación, concluimos que tenemos puntos críticos en x igual más menos 1, que son los dos puntos o los dos valores de x para los cuales la derivada se anula. Insisto, ambos están dentro del dominio, por eso cuentan como puntos críticos. Así que el conjunto final de puntos críticos de la función es el conjunto formado por el 0, el 1 y el menos 1. Bueno, esto es la primera etapa, digamos, del estudio de una función, encontrar sus puntos críticos. Seguimos. ¿Qué hago con esto ahora?
Vamos a graficar el dominio de la función, que es todos los reales, o sea, vamos a dibujar una recta real completa, y vamos a ubicar sobre el mismo todos los puntos críticos. Bueno, tenemos la recta real, que representa el dominio de la función, y los 3 puntos críticos marcados. No tienen que ser acá precisos en términos de proporcionales. Lo importante es que estén marcados en orden, ¿sí? Que el más chico esté a la izquierda, el más grande a la derecha. Que estén bien ordenados es suficiente, pero la escala que se tomen es lo de menos. Ahora vamos a analizar el crecimiento de la función en cada uno de los intervalos que quedan determinados. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo marqué los puntos críticos sobre la recta real, de alguna manera me quedó dividido o fragmentado este dominio en intervalos. 4 intervalos en particular. Por un lado, de menos infinito a menos 1, por otro lado, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Al no haber más puntos críticos que esto que yo acabo de determinar, eso me garantiza que no va a haber más cambios en el crecimiento. Es decir, en cada uno de estos intervalos la función va a tener un mismo comportamiento en términos de crecimiento. Es decir, o es creciente o es decreciente, no puede variar dentro de cada intervalo. Entonces lo que me toca ahora es determinar justamente si crece o decrece en cada uno de esos intervalos. ¿Cómo hago eso? Bueno, por ejemplo, empiezo con el primer intervalo de la izquierda, que sería el que va de menos infinito a menos 1. Nos tomamos un valor arbitrario. Arbitrario significa cualquiera, al azar. Por ejemplo, x igual menos 2, un número que esté en ese intervalo. Y especializamos en la función derivada. Es decir, reemplazamos a la x por menos 2 en la función derivada. ¿Por qué en la función derivada? Porque, acuérdense lo que vimos al principio cuando expliqué la relación entre el crecimiento y la derivada, que si en un intervalo la derivada es positiva, entonces la función es creciente en ese intervalo, y viceversa, ¿no? Si en un intervalo la derivada es negativa, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Bueno, reemplazando entonces a la x por menos 2, que es un punto de este intervalo, en la función derivada, hay que hacer las cuentas y les va a dar aproximadamente menos 0,74. Un número que es claramente negativo, menor que 0, por lo tanto la función es decreciente en este intervalo, menos infinito, menos 1. Repetimos lo mismo para los otros 3 intervalos. En el intervalo que va de menos 1 a 0 me tomo un valor arbitrario, por ejemplo, menos 0,5. Y especializo en la derivada, haciendo las cuentas. Esto da el reemplazo 1,17, que es un número positivo, con lo cual la función es creciente en el segundo intervalo, que va de menos 1 a 0. Hago lo mismo en el otro, que va de 0 a 1. Me puedo tomar 0,5 positivo. Bueno, el resultado acá es el mismo, 1,17, porque la derivada es una función par. Así que sigue siendo creciente. Y por último, en el intervalo que va desde 1 hasta más infinito, tomo otro valor arbitrario, por ejemplo x igual 2, especializo y obtengo menos 0,74 nuevamente, es decir, un número negativo, con lo cual concluyo que es decreciente en este último intervalo. O sea, lo que yo tengo ahora, en definitiva, es claro el crecimiento en cada uno de estos intervalos, ¿sí? Decrece en el primero, crece en el segundo, crece en el tercero y decrece en el cuarto. O sea que el crecimiento, en el sentido amplio, digamos, de esta función, ya lo tengo claro. Ya sé dónde es creciente y ya sé dónde es decreciente. Y era el 50% de lo que estábamos buscando. ¿Bien? Vamos con el otro 50%. Que es la búsqueda de los extremos relativos, si presenta máximos o mínimos. Bueno, paso en limpio lo que concluimos en la etapa anterior. Y ahora vamos a analizar algo que es bastante fácil de ver. Una función presenta un máximo relativo en un punto crítico si la misma cambia de creciente a decreciente en ese punto crítico. ¿Sí? Es algo fácil de entender esto, chicos. Para que una función presente un máximo, acá tenemos un máximo, tiene que venir creciendo a la izquierda del máximo y luego seguir decreciendo. O sea, tiene que pasar de creciente a decreciente. Si miramos este esquema donde está clarito el crecimiento y el decrecimiento, vemos que ese cambio entre creciente, o mejor dicho,
desde creciente hacia decreciente se provoca acá, ¿no? Es decir, en x igual 1. En ese punto crítico tenemos entonces un máximo relativo. Acuérdense que los extremos pueden estar únicamente sobre los puntos críticos. Así que tengo que ver qué pasa en el -1, en el 0 y en el 1. Bueno, tengo un máximo relativo entonces en x igual 1. Esto ocurre claramente en x igual 1. Y de forma similar, una función presenta un mínimo relativo en un punto crítico si la misma cambia de decreciente a creciente en ese punto crítico. Y ese cambio de decreciente a creciente, que es algo que tiene que ocurrir para que se produzca un mínimo, la función tiene que venir decreciendo y continuar creciendo, ese cambio se provoca acá, es decir, en x igual -1. Esto ocurre claramente en x igual -1. En x igual 0, a pesar de que era un punto crítico, no tenemos ni máximo ni mínimo porque no hay cambio en el crecimiento, ¿sí? Tiene que haber cambio en el crecimiento para que se provoque un extremo relativo. Así que en este caso tenemos únicamente un máximo y un mínimo. Resumiendo, para esta función, sabemos que es creciente en el intervalo que va desde -1 hasta 1. Fíjense que arrasé con el 0 porque, bueno, si tengo de -1 a 0, unión de 0 a 1, los puedo fusionar en un gran intervalo que sea de -1 a 1. Es decreciente en los otros dos, de menos infinito a -1, unión de 1 a más infinito. Todo esto vino en la primera etapa del análisis. Tiene un máximo relativo en x igual 1, o bien, como punto del plano, 1 f de 1. Y tiene un único mínimo relativo en x igual -1, o bien, en el punto del plano, -1 f de -1. Y a modo de corroborar esto, lo cual sería algo absolutamente opcional, pero está bueno para visualizar lo que estamos haciendo, les presento el gráfico de la función, ¿no? Este es el gráfico de la función. Está hecho con el Desmos. Ustedes les aconsejo que grafiquen para corroborar sus resultados y además de paso entender qué función están analizando. Y se respeta a rajatabla todo lo que está acá, ¿no? Se ve el crecimiento entre el -1 y el 1, el decrecimiento por fuera de ese intervalo, y se ven los dos extremos, máximo en x igual 1 y mínimo en x igual -1. ¿Bien? O sea que todo cierra, con lo cual esta parte del estudio está bien. Bueno, los dejo y nos vemos en el próximo encuentro.